Buenas tardes, México. No sé si es buenas noches para México. Me explicaba aún lo que, que podía ser buenas noches. En España, hasta las 11 de la noche, casi seguro que va a ser buenas tardes. El tema que vamos a tratar esta tarde-noche va a ser embolización de las arterias hemorroidales, como bien han definido el grupo de franceses, intervencionistas franceses que se dedican a estos temas, los han definido muy bien definidos hemorroides. Os habla Miguel Ángel de Gregorio, yo soy profesor de Gregorio, soy catedrático de la Universidad de Zaragoza y conmigo trabaja mi querido Andrés Quirola, que es profesor asociado en nuestra universidad y attending o colaborador de trabajo en el Hospital Clínico Universitario. Exactamente, hay que centrar un poquito el tema. ¿Qué son hemorroides? Hemorroides, para definirlo, probablemente la mejor definición sería etiquetar qué no son hemorroides. Esta paciente de 67 años, diabética, con una cirugía reciente, de una hernia umbilical, rectorragia grave, tensión arterial con alteración hemodinámica, 90-50, hemoglobina de 8 gramos, está diagnosticada, etiquetada anteriormente una colitis ulcerosa y se le había practicado una pancolectomía con ileostomía. La angiografía por arteria mesentérica inferior nos muestra un sangrado de carácter venoso que se ve en tiempo mixto arterial venoso y que deja su cicatriz en el plexo hemorroidal correspondiente a las arterias rectales superiores. Tomografía computarizada perfectamente había delimitado dónde estaba el sangrado, qué tipo de sangrado era y que, como hemos visto por la analítica, era grave. Este tipo de pacientes con esta historia clínica tan recortada difícilmente va a corresponderse con el patrón clínico de hemorroides. Hay mucha literatura. Hemos visto que ha habido en los últimos años, prácticamente aproximándonos al 2020-21, que se incrementan, se apiñan multitud de artículos cuando buscamos, cuando ponemos en PubMed los términos hemorrhoid, embolization, hemorrhoid. Hay casos clínicos, hay pocos estudios originales clínicos, hay algún case report que se sale fuera de lo normal, pero se podría añadir al tema de hemorroids y desde luego no hay estudios randomizados o no hay los suficientes estudios randomizados porque últimamente apareció un estudio procedente de Turquía en el que comparan, y es un estudio randomizado, comparan partículas PVA con micro. Este artículo de un paciente de 67 años ingresado con esta sintomatología presenta hemorragia rectal, también hay caída en la hemoglobina de una manera importante, alteración hemodinámica. Se remonta inicialmente, como es lógico, la inestabilidad hemodinámica con vasopresores, se realiza gammagrafía con hematíes marcados sigmoidoscopia. El diagnóstico es sangrado importante a 10 centímetros del ano, grado 2-3. La colonoscopia no fue capaz de cohibir el sangrado y se desestima la cirugía por coagulopatía e inestabilidad hemodinámica. El angiograma y la embolización posterior dieron los resultados esperados y apetecibles. La angiografía selectiva de la arteria mesentérica inferior, hemorroidal de superior, se visualiza sangrado activo de la arteria hemorroidal media. Se emboliza con PVA de 300 a 500 con buenos resultados. No hay complicaciones, el seguimiento de un año es el esperado, el bueno, el razonable. Esto es una muestra probablemente que también estaría a caballo del patrón típico de lo que vamos a encontrar en los cuadros hemorroidales. Es un paciente que sangra selectiva y exclusivamente por la hemorroidal media. No es el patrón característico que nosotros vamos a ver en las series más largas de nuestra clínica cotidiana. La historia de hemorroides empieza recientemente, hace muy poquitos años. Oímos hablar de ella cuando el doctor Vidal vino a Zaragoza en el congreso del CIDI y nos contaron con una forma espectacular que se iniciaban unos trabajos en el
país vecino, en Francia, en relación con el tratamiento mediante embolización de las arterias hemorroidales superiores. Esto realmente supuso un poco de sorpresa, pero desde luego un poco de expectación, porque queríamos saber más cosas, no teníamos claro. Siempre, aunque no fuese un conocimiento pues, científico, pensábamos que las hemorroides estaban más ligadas a las venas y dependían menos de las arterias. Los trabajos de Vidal, las primeras experiencias del doctor Vidal, nos aclararon que el problema no iba por ese lado, sino que iba por otro. ¿Había sido Vidal realmente el pionero, el que había descubierto esta técnica y esta patología susceptible de tratamiento mediante esta técnica? Pues la verdad es que afortunadamente, desgraciadamente, se cumple muchas veces aquel dicho latino de nil osta sul sole, no hay nada nuevo debajo del sol. Unos rusos que habían publicado en idioma ruso, no habían traducido en inglés, aislados en los países comunistas, realmente llevaban ya muchos tiempos, llevaban bastante tiempo haciendo esta técnica, unos apetecibles resultados que más posteriormente comento. Este doctor Galkin es teóricamente, o podría ser teóricamente, el pionero, el verdadero pionero en el tratamiento de las hemorroides mediante la embolización arterial de las arterias mesentéricas inferiores o de las ramas rectales superiores de las arterias mesentéricas inferiores. Han aparecido posteriormente muy relacionado, muy unido con el grupo francés de Vidal, alumnos o compañeros o colegas del doctor Galkin, el Zarankenko, Kuntaut, Binit, que pues, han intentado unar un poco las experiencias de uno y de otro país, pioneros ambos, probablemente más pioneros como los años nos indican, en Rusia que en Francia, pero han intentado aunar sus resultados, presentar los resultados conjuntamente, y este artículo, interesante artículo en Diagnostic Interventional Imaging de 2016, nos da unas pinceladas, nos da unas muestras de lo que estamos hablando. Durante estos años, yo diría, no es una multitud de artículos, hay suficientes artículos que van resaltando, con pocos casos, que van resaltando la importancia, la significación del tratamiento de hemorroides mediante la embolización. Y hay una constante, casi permanente, que el doctor Vidal, Vicent Vidal, está prácticamente atrás, en medio o delante, está en casi todos los artículos. O sea que él, si bien no fue el pionero, el último, el de verdad que inventó esta técnica, la verdad es que el doctor Vidal sí que es el verdadero impulsor, el verdadero intervencionista que está moviendo, que está empujando esta técnica en el mundo de la intervención. Los conceptos anatómicos son los que de verdad nos aclaran el por qué tratamos arterias y no tratamos venas en el problema hemorroidal. Recordamos un poquito la anatomía, vemos cómo el cuerpo cavernoso del recto, es un plexo hemorroidal con arterias filiformes y venas, plexos venosos que drenan las arterias, pero realmente ese drenaje venoso depende del caudal arterial. O sea que si queremos actuar en la congestión, para evitar la congestión y el sangrado, realmente tendríamos que actuar sobre esas pequeñas terminales, esas arteriolas de carácter, como digo, de sangre arterial y no de sangre venosa. ¿Cuáles son los orígenes de las arterias que van a irrigar el recto? Pues fundamentalmente tenemos tres niveles: las arterias rectales superiores, arterias rectales medias y las arterias rectales inferiores. Las arterias rectales superiores, de las que más conocimiento tenemos, son ramas terminales de la arteria mesentérica inferior, que después de dejar la cólica izquierda da unas ramas sigmoideas y termina en un ramillete bifurcado en 3 o 4 ramas, 2 anteriores y 2 posteriores, que van a irrigar el segmento último del recto.
La anatomía, bueno, cuando hablamos de hemorroides, hablamos de grados de afectación hemorroidal desde el punto de vista clínico y anatómico. El grado 1 sería hipertrofia con fenómenos inflamatorios del plexo hemorroidal que se circunscriben a lo que sería el recto antes o alrededor de la línea dentada. El grado 2 que protruye, que pasa un poquito la línea dentada y se dirige hacia el esfínter externo. El grado 3 que se protruyen ya por fuera del ano, pero que son fácilmente reductibles o reducibles, mientras que el grado 4, en sus variantes A, B, son hemorroides difícilmente reducibles que prolaxan por fuera del ano. La clasificación de las hemorroides internas en esos grados, bueno, en el grado 1 los vasos hemorroidales sobresalen, pero no hay prolapso. En el grado 2 estamos hablando de que, aunando la clasificación clínica clásica quirúrgica con la clasificación vascular. En el grado 2 hay prolapso durante el esfuerzo defecatorio y se reduce de forma espontánea. Aquí vamos a ver vasos alterados, vasos filiformes, pero todavía no muy aumentado de calibre. Grado 3 se presenta prolapso durante el esfuerzo defecatorio y siempre requiere reducción manual, y como veíamos antes en el grado 4, el prolapso es crónico y no es posible reducirlo. La clasificación clínica clásica tiene mucha importancia, como veremos después, en el pronóstico, en cuanto al pronóstico y en cuanto a la indicación terapéutica. Hemorroides es la afectación rectal más frecuente, que tiene una gran prevalencia en la población. Las hemorroides desempeñan una función fisiológica aportando hasta un 20% que contribuyen al mecanismo de continencia del esfínter anal, y cuando se produce patología, cuando hay daño clínico con dolor, sangrado, fisuras o trombosis, es cuando hablamos de patología hemorroidal. Actualmente la hipótesis más aceptada de dicho trastorno es, como decíamos al principio, un exceso en el aporte sanguíneo desde las arterias rectales hacia el corpus cavernosum recti, funcionando de forma similar a un shunto arteriovenoso, en esa franjita del plexo cavernoso donde se contactan íntimamente arterias y venas. Prácticamente ahí es donde se produce el hecho fisiopatológico, ese pseudofístula, de ese pseudo-shunt arteriovenoso. Desde muy antiguo ya se conoce la naturaleza de las hemorroides. Estamos hablando que ya en el año 75 el plexo arterial, sobre todo superior, rectal, era muy conocido y se intentaron hacer clasificaciones. Está publicada por Thompson en el British Journal Surgery, año 75, en el que vemos que el patrón más típico es de 4 ramas rectales, dependientes de la arteria rectal superior, 2 anteriores y 2 posteriores. Después, ese sería el patrón más predominante, 40% o hasta el 40%. Después irían otros patrones con variantes sobre este primero, reduciendo su frecuencia. El 20% el tipo 2, en las que vemos que es desigual la distribución de las ramas derechas e izquierdas. El tipo 3, en el que hay predominancia claramente en uno de los brazos, el izquierdo o el derecho, mientras que simplemente es testimonial la presencia en el ramo contralateral. 20% el tipo 4, en el que vemos que aparecen no desde el ramo final de la arteria mesentérica inferior distal, sino a lo largo de varios centímetros de esa arteria mesentérica inferior empiezan a aparecer varias ramas que van hasta el cuerpo cavernoso, y finalmente el grado 5, en el que compaginan anteriores y posteriores con ramas que salen de la arteria mesentérica inferior, y ahí hace énfasis la aparición de que la irrigación del territorio hemorroidal se
se verifica no por las arterias rectales superiores, sino en la que contribuye ya de una manera importante la arteria mesentérica media, perdón, las arterias hemorroidales medias e incluso en algunos casos las inferiores. En la nueva clasificación de Vicente-Vidal, pues ha venido un poquito a hacer énfasis en lo que ya habían visto los autores más antiguos. El tipo 1, que sería el clásico, 2 ramas posteriores, 2 ramas anteriores, 2 posteriores, 2 anteriores, y que terminan de una manera pues filiforme en lo que sería el canal rectal, pero que tienen un calibre razonable en la representación intrapélvica. El tipo 2, que sería el asimétrico, en el que tendría una rama dominante de cualquiera de los dos lados, mientras con una expresión mínima de la rama contralateral, y en algunas ocasiones inexistente, y la irrigación de ese lado, de esa rama, de ese hemirrecto, se verificaría no ya por las rectales superiores, sino, como decíamos anteriormente, por las rectales medias o las inferiores. Y esto hay que tenerlo y esto hay que conocerlo si queremos afrontar con garantías el tratamiento de la patología hemorroidal. Voy a ver si abro. Para magnificar, maestro. Tendría que regresarse a compartir pantalla y volver Sí, creo que va a ser lo mejor, sí. Sí. Sí, creo que va a ser lo mejor. Nosotros editamos después el video, maestro, no se preocupe. No te preocupes, creo que estamos en ello. A ver si lo hacemos. Pero no estoy. Algo pasa hoy, lo que no. Yo creo que tiene que regresar a la presentación original, maestro, y editarla desde ahí. O porque aquí creo que Otra tendría vez que... marcharme allí, ¿Mande? marcharme otra vez a la original. Vale, muy bien. Cierro esta. Vale. Creo que ahora estamos, ¿verdad? Sí. Maestro. Patrones angiográficos clásicos serían, pues, un poco dando vueltas alrededor de esas clasificaciones con pocas variaciones con respecto a lo clásico, a lo que se había descrito clásico. El tipo 1, la más frecuente, las arterias rectales superiores, que son simétricas, derecha e izquierda, con un pequeño tronco posterior. Tipo 2, la derecha y la izquierda, y los troncos posteriores similares, simétricos también. El tipo 3, menos frecuente, vascularización unilateral derecha o izquierda, da igual, la vemos a derecha o la vemos a izquierda. Tipo 4, arteria rectal media dominante. Aquí ya faltan las arterias, o en algún caso, en un lado falta la arteria rectal superior y se compensa por la arteria rectal media contralateral. Y el tipo 5, arteria rectal media bilaterales dominantes. Prácticamente las arterias rectales superiores están insinuadas, pero desde luego se ven que se quedan cortas, que no bajan a irrigar el canal. El tipo 3 lo vemos claramente como una arteria rectal media, prácticamente irriga, prácticamente, por no decir todo, desde un lado, perdón, se irriga unilateralmente. Esta es una arteria rectal superior, perdón, es unilateral, mientras que el resto en el lado contralateral prácticamente no tenemos nada. Habrá que buscar seguro que la irrigación vaya a venir por la arteria rectal media contralateral. ¿Qué papel juega la tomografía computarizada en el diagnóstico, en el tratamiento de las hemorroides desde el punto de vista vascular? Bueno, pues es
controvertido el tema. No olvidemos que la tomografía computarizada, con fines diagnósticos exclusivamente, tiene que aportar mucho para, de alguna manera, justificar la hiperirradiación de estos pacientes. El doctor Bilgin, de Portugal, ha hecho un estudio muy bonito y ha visto cómo la arteria rectal media estaba presente en la gran mayoría de sus estudios. Y esto es muy interesante que él lo haya demostrado. Otra cuestión es la ética y la justificación del estudio, porque el único objetivo era analizar algo que anatómicamente prácticamente casi todo el mundo conocía. La naturaleza vascular de las hemorroides, ha habido muchos autores, entre ellos Hagner, que ha demostrado que la patología hemorroidal dependía de un alto flujo arterial, y qué duda cabe que, hablando de flujos arteriales altos o bajos, de arterias y de venas, el Doppler es muy importante. Su trabajo recoge estudios con ecodoppler estupendos, magníficos, que resaltan, que ponen de relieve esa naturaleza vascular arterial de las hemorroides. Por consiguiente, así recogiendo un poco las ideas hasta ahora pues expuestas, decir y que queden claro pues que las hemorroides no son varices. Las hemorroides son los cojinetes o los almohadillas que constituyen o que están constituidos fundamentalmente por arteriolas, por vénulas y comunicaciones arteriovenosas. Ese es el papel fundamental de ese plexo hemorroidal, el cual pues juega un papel muy importante en condiciones normales y que constituye la base de la patología cuando, por cualquier razón, por hiperaflujo, estas arterias. Por consiguiente, el target, el objetivo de nuestro tratamiento va a ir dirigido a este sustrato, este racional anatomopatológico. El sangrado de las arterias, y esto es un hecho incuestionable, pero que viene muy bien para demostrar que el origen es arterial, el sangrado de las hemorroides generalmente no es negro, no es patología venosa, es patología arterial. La sangre que se expulsa, algunas veces unido o independiente de las heces fecales, es rojo rutilante. Es una sangre arterial, no es una sangre venosa. Los cuerpos cavernosos del recto es precisamente el objetivo de nuestro tratamiento, porque es donde se producen esos verdaderos shunt, es donde se aproximan en ese canal del recto, es donde se aproximan fundamentalmente las arteriolas y las vénulas, y ahí es donde se producen los shunt, como decíamos. Este es el objetivo del tratamiento. Nosotros vamos a tener que intentar tratar que desaparezca este plexo, este rico plexo de arterias que bajan de distintas posiciones anteriores o posteriores, bajan y se confinan por delante del pubis, y que prácticamente por las sínfisis pubionas discurren o superpuestas a las sínfisis del pubis, constituyen el verdadero lecho vascular a tratar, que van a terminar en el recto final. ¿Cuáles son los síntomas de estos pacientes? Un poco variados, pero en relación con los síntomas. Se ha hecho clasificación clínica en función de los síntomas. El grado 1, en el que predomina el sangrado y el prurito. El grado 2, hay sangrado, prurito, la quemazón, la mojadura, el ponerse mojado alrededor del recto, y además del dolor. El grado 3, hay sangrado, quemazón, prurito anal importante, dolor, y ese más mojadura prácticamente que va todo el día mojadito la zona de alrededor del ano. Y el grado 4 domina el dolor, la
puede ser importante todavía el sangrado y el prurito, pero en el grado 4 fundamentalmente es el dolor. El sangrado es el objetivo clínico importante en el tratamiento de las hemorroides. Sí hay que planteárselo cuando explicas, cuando hablas del procedimiento a tus pacientes, les tienes que contar que el objetivo primordial a donde va dirigido nuestros esfuerzos y que el éxito clínico lo vamos a medir mucho por el sangrado, no tanto por el dolor, no tanto como otras alteraciones, prurito, etcétera, etcétera, sino que nos dirigimos directamente al sangrado y esto ha sido porque hay sangrados tan importantes mantenidos durante el tiempo que permanecen o que hacen mantener a nuestros pacientes en un estado subanémico o anémico. De tal manera que pues su oxigenación, el requerimiento de reposición de elementos sanguíneos va a ser una constante en sus vidas. Este es el verdadero objetivo, este es el verdadero target clínico de nuestros pacientes. ¿Cómo valoramos el grado de sangrado? Pues en este artículo de Xiracaya muy reciente del 21, pues de 0 a 9 este score de alguna manera nos mide la intensidad del sangrado. Bueno, la intensidad del sangrado en realidad te la cuenta el paciente, pues prácticamente pues el temor a salir a la calle porque puede manchar después de haber estado sentado en una cafetería, pues que socialmente le produce un gran desconfort porque muchos días vuelve a casa con la ropa interior manchada, incluso pantalones, vestidos, etc. Pero este score nos sirve de una manera académica para medir el grado de sangrado. Nunca una vez por año, una vez por mes, una vez por semana, una vez por día. Y el sangrado, o sea, la cantidad nos la va contando pues prácticamente pues hasta que llegue a manchar, como decíamos, la ropa interior e incluso el cubrimiento de esa ropa interior, pantalones y vestidos. Y el grado de afectación clínica, la trascendencia clínica sobre el hemograma, pues que sea anémico, que no requiera transfusión o que requiera transfusión. Todos estos elementos, con estas características del sangrado, podemos hacernos una composición de la gravedad. Y Siracaya hace mucho énfasis en la importancia del sangrado. Y de hecho, esta clasificación así lo hace, centra todos los esfuerzos clínicos en el sangrado. ¿Cuál va a ser el tratamiento desde el punto de vista intervencionista? Bueno, seguro que si esto se lo preguntasen a un cirujano o a un coloproctólogo, iba a tener otra serie de respuestas. Esta clasificación, estas directrices son más o menos consensuadas, como vais a poder comprobar, y depende fundamentalmente del tipo. Yo diría que hay una clasificación con y sin prolapso. Con prolapso reductible o no reductible. Ya decir de antemano que el tipo 4, las que no son reductibles, difícilmente van a ser tratables por técnicas endovasculares. La 3, en la que requiere reducción manual, depende de la cantidad de prolapso hemorroidal. Los síntomas son los que estamos viendo ahí y básicamente en el grado 1 hay unanimidad en decir que el tratamiento puede ser conservador. El grado 2, conservado en algunos casos, escleroterapia, ligadura con banda elástica. El tipo 3, ligadura con banda, y el tipo 4, como vemos, hemorroidectomía. Bien, pues nosotros deberíamos apuntarnos, subirnos al carro de que el grado 1, 2 y 3, en aquellos que se puede hacer ligadura, nosotros no requerimos de la escleroterapia en la ligadura. Nosotros podemos llegar por la vía endovascular, endoarterial, y podemos hacer la embolización de estos plexos arteriales y hacer un tratamiento similar, o teóricamente deberíamos de esperar unos resultados similares a los que ofrecen la ligadura y la escleroterapia. De cualquier manera, es obvio que al final, pues en todos los grados hay pacientes que por su sensibilidad especial pues no tienen éxito en ninguna de las opciones terapéuticas y que terminan con esas medidas conocidas de
de mitigar paliativas, de mitigar la dolencia y el malestar en esa. El primer artículo de serie de casos, como no podía ser de otra manera, lo publicó el doctor Vidal en Cardiovascular Interventional Radiology. Había publicado un avance de este artículo en 2014 en una revista no intervencionista, pero en esta revista sobre estos 14 años los resultados eran bastante alentadores. ¿Por qué? Pues porque en todos ellos, como no podía ser de otra manera, el tratamiento, la propuesta terapéutica era el tratamiento consigo. No tenemos evidencia. Y seguimos sin tener evidencia. Por consiguiente, cuando hablemos de tratamiento, hagamos una propuesta de tratamiento de hemorroides a nuestros pacientes, nos estamos manejando, tengamos claro que el tratamiento que ofrecemos es un tratamiento compasivo porque no hay evidencia de ello. Bien, en todos los casos había sido un acceso femoral, había hecho tratamiento de la hemorroidales superiores a través de la arteria mesentérica inferior. Y dato importante, que en el mundo del intervencionismo, que trabajamos con radiaciones ionizantes, pues tener en cuenta la dosis área, el EPA, el éxito técnico que se había conseguido, el éxito clínico con seguimiento de un poquito más de medio año del 67%. Bueno, yo creo que eran unos resultados por lo menos esperanzadores. Resangrado solamente en el 28%, a 4 pacientes. O sea, ya tenemos que adelantar a nuestros pacientes que les vamos a someter a este procedimiento, a esta terapia, que el éxito clínico 100% no existe, que no está asegurado y que puede haber resangrado, que puede haber fallos. Hemos hecho mención de que el doctor Galkin, a principios del 1992, hace mención a ese artículo de Rusia, publicado nada más que en ruso, de los cuales no tenemos más conocimiento que lo que nos han transmitido el doctor Tarazov y otros colegas, que el doctor Galkin trató a 236 partículas de 300 a 500 micras y que tenía un seguimiento de 18 años de sus pacientes con un 6,5% de recurrencia. El éxito clínico se había reportado hasta el 94%. Pero claro, solamente reportado o había constancia en ese seguimiento de tantos años en 49 pacientes. Esto es los antecedentes que de alguna manera consolidan un poco los resultados del doctor Vidal. Creo que el doctor Vidal, de hecho así lo ha manifestado, él no tenía conocimientos de estos, ni de la técnica ni de estos resultados, pero por dos caminos diferentes, con mismos resultados, con similares resultados, avalan que la técnica parece ser que es buena, que puede funcionar. Bien. El grupo de Francia, capitaneado por el doctor Vidal, realmente se han convertido en los pioneros, los verdaderos impulsores de esta técnica, y una vez conocido el trabajo de los rusos, pues lo que hacen, de acuerdo también con el doctor Mark Shapoval, como no, hace un llamamiento para que todos aquellos grupos un poco alejados de la literatura intervencionista tuviesen conocimiento de que esta técnica se estaba haciendo en sus países o en sus localizaciones, la comuniquen, la expongan a la comunidad científica europea o americana, occidental, que estén en el contexto del PubMed. ¿Por qué? No solamente por conocimiento directo, sino porque la existencia de otros grupos que tuviesen resultados tan satisfactorios como los del doctor Galkin agrandarían un poco la evidencia clínica de que esta técnica en diversos puntos, procedente de diversos orígenes, tenía unos resultados clínicos y técnicos satisfactorios. Sí que es inusual, pero sí que se ha comunicado que la embolización
de una arteria hemorroidal ha salvado la vida en un sangrado rectal. Este artículo hay que leérselo con mucho detenimiento porque realmente no está muy clara cuál es la génesis de ese sangrado. No, la historia no está bien relatada con respecto a los antecedentes del paciente, sino que es un sangrado hemorroidal agudo mm, que afecta fundamentalmente a la arteria hemorroidal media. Una vez más, la arteria hemorroidal media es la que nos puede proporcionar sustos, mientras que los sangrados hemorroidales clásicos, de hemorroides clásicas, son procedentes de la arteria rectal superior y no existen. Son sangrados persistentes en el tiempo, anemizantes, pero no dan ese susto de alteración hemodinámica grave o una anemia importante que pueda poner en peligro la vida del paciente. En este caso, como estamos viendo acá, se hizo técnicamente. La técnica de la embolización selectiva de la arteria hemorroidal no había sido reportado y estos autores la describen como salvamiento de la vida de este paciente embolizando la arteria hemorroidal media. Como todo el mundo aquí me estáis escuchando, entendéis, la arteria hemorroidal media es un poquito difícil de encontrar porque no vamos a ir a través de un plexo que nos dirige inexorablemente hacia las arterias rectales superiores, como la arteria mesentérica inferior. Aquí hay que buscarlas como ramas de la arteria ilíaca interna. Y aquí viene bien tener un recuerdo para el doctor Carnevale. Su proviso pudenda rectal, esa rectal que hace mención el doctor Carnevale para la embolización de las próstatas, esa rectal es generalmente la arteria rectal media. La O de proviso será la obturatriz y después vendrán, como no, la vesical inferior y la vesical superior. En buena lid, teóricamente, en algún caso, en un porcentaje no bien conocido, la arteria hemorroidal media puede ser una rama paralela o que se origine en esa vesical inferior. Pero, como bien hemos tenido experiencia en la práctica de la embolización prostática, la rectal es la segunda rama en esa visión oblicua ipsilateral para el tratamiento de la embolización de la hipertrofia benigna de próstata, para su embolización. Bien, esta es la rama, ahí estamos viendo perfectamente preembolización, es una rama muy prominente, es una rama importante, no se ven signos de sangrado directo, pero vemos cómo es una rama de la arteria ilíaca interna, es una rama independiente, en este caso no sale de la arteria vesical inferior, sino que es independiente. Y vemos después de la embolización. ¿Cuáles son los agentes de embolización que utilizamos o que se utilizan? Bueno, pues fundamentalmente la técnica la ha descrito Vidal con microcoils. Microcoils que, como todo el mundo entiende, tienen que ser de buena calidad, que naveguen bien, que sean de los tamaños adecuados. Nos movemos entre 2 y 4 milímetros fundamentalmente, con longitudes que oscilan entre 4 y hasta 15 milímetros, pero pueden y dan un resultado, en la mayoría de las ocasiones, un resultado seguro y satisfactorio. Se han utilizado también partículas. El doctor Galkin, un ruso, utilizó fundamentalmente partículas y este estudio que nuestros colegas turcos han publicado recientemente es el estudio randomizado que hacen con partículas y los resultados son satisfactorios y bastante seguros. Y después ahí se podrían utilizar otros torpedos de tipo biológico como el espongosan u otros. Lo más importante es que también en la embolización hemorroidal tenemos que intentar que la embolización sea lo más distalmente posible. Claro, esto está un poco en contradicción con lo que acabamos de decir. Si hemos subrayado un microcoil, con los microcoils, conseguir siempre una embolización distal va a ser altamente difícil. Bueno, pues con estos microcoils
técnicamente uno se tiene que bañar para conseguir la embolización lo más distalmente posible. Que tus microcoil se circunscriban, se apelotonen, cierren los vasos que se dirigen hacia el canal rectal. Los agentes de embolización, naturalmente, podríamos contraponer microcoil solos, partículas, o hacer estudios en los que se comparen microcoils más partículas o microcoils versus partículas. Estas serían las dos direcciones en el momento actual de controversia. Podemos imaginar que pasan microcoils partículas. Estamos hablando de muy pocos pacientes, de estudios muy restringidos en los que falta totalmente la evidencia clínica, o bien utilizar en forma mixta microcoils más. En nuestra experiencia nosotros, fundamentalmente o inicialmente, microcoils, dirigidos fundamentalmente a la arteria rectal superior. Hemos trabajado también en la arteria rectal media y en pocos casos, en algún caso, hemos utilizado partículas de 300 a 500 micras y en alguna ocasión hasta más grandes, por el temor, cuando tú ves que hay muchas ramas colaterales, hacen fugas a través de la arteria rectal inferior de la arteria rectal media. Hemos utilizado partículas hasta de 900 micras. Los agentes embolizantes, los microcoil, obligatoriamente, aunque estemos hablando de embolización distal, nos vamos a quedar en los segmentos medio distal, lo más distal que podamos, es sobre el inicio de la sínfisis del pubis. Mientras que cuando utilizamos agentes embolizantes microesferas, podemos llegar más distalmente, entendiendo que el peligro de migración de estos agentes es mayor que el de los micro. ¿Sugerencias para cada tipo? Bueno, pues para el tipo 1, la embolización de la izquierda y la derecha sería fundamentalmente de la superior, pero no del tronco posterior. O no es tan necesario el tronco posterior. Las arterias del tronco posterior se quedan muy altas, casi da la sensación de que quedan sobre las bases del sigmoide aproximadamente. Tronco posterior. Tipo 3, embolización de la superior, unilateral y sobre todo ir y ver cómo se comporta la hemorroidal media. En caso de que sea dominante y que persista en el chequeo, una vez terminada la embolización de la contralateral superior, tendrás que dar tu arco e ir a buscar la hemorroidal media. Tipo 4, la superior es unilateral y ya obligatoriamente de la sí o también de la hemorroidal media. Y el tipo 5, en los casos pocos que te puedas encontrar, suponen un 5%, hay que embolizar las dos hemorroidales. ¿Qué resultados hay en la literatura? La verdad es que estos son prácticamente una revisión muy exhaustiva de lo que he publicado. Son series muy pequeñitas, quizás como no tenemos la serie última publicada por el doctor Alkin, más que de los 49, él hace mención de esos 320, pero de verdad que tengamos casos seguidos que son sus 49 éxitos técnicos muy importantes, más del 95% en casi todos los casos, el doctor Musa. El éxito clínico, el doctor Musa sigue discrepando y no sabemos exactamente cuál es su éxito clínico, o él dice que no está seguro de sus datos clínicos, pero oscila entre el 72%, 23% los más pobrecitos, el doctor Musa comparativo, y finalmente el estudio comparativo de Zaragoza. Nosotros tenemos, creo que ahora en estos momentos tenemos 20 y tantos, 22 pacientes. Cuando hicimos el seguimiento, ahora estamos completando lo que han sido las encuestas de calidad de vida. Cuando, estamos en un éxito técnico del 97%, del 83%, fundamentalmente utilizando microcoils en la arteria rectal superior, y en algunos casos habíamos hecho embolización complementaria de la arteria rectal media. Recidivas el 8%, el seguimiento 11%, 11 meses, ahora es obviamente un poquito más raro.
Este artículo de Tradi et al., publicado recientemente, en el año 218, ya habla de la eficacia de los resultados clínicos a 12 meses, pero no solamente en cuanto al sangrado, muy importante, reducción del sangrado, el VAS, la medición analógica subjetiva del dolor, que varía también, se disminuye casi a la mitad. La calidad de vida es algo muy subjetivo del paciente. En nuestras encuestas que estamos realizando a todos nuestros pacientes antes, al mes y al seguimiento final, en estos momentos se están completando las encuestas más de 6 meses. La verdad es que los pacientes suelen ser muy agradecidos, suelen mostrar bastante alegría con sus resultados, y el prolapso indudablemente no se modifica en ninguna serie, y teniendo presente que se han actuado sobre máximo 3, 4, muy poquitos pacientes. O sea que el prolapso, cuando existe prolapso, vamos a obtener poca modificación en los resultados. Recidivas el sangrado. ¿Por qué? Pues el apresuramiento es algo que se llama muy bien con esta técnica. Hay que ser muy minucioso, hay que tener paciencia, hay que ir despacito, no dejarse perseguir por los síntomas. El paciente a lo largo de la exploración se puede un poquito incómodo, tiene tenesmo, tiene ganas de defecar, un poquito de dolor de barriga. Hemos ido solventando estos pequeños problemas porque de alguna manera influyen después en la técnica, porque cuando estás tratando con un paciente que se está quejando de que se encuentra de una manera no confortable, tiendes a correr un poquito más. La buscapina, el poner analgésicos de la fibra lisa nos ha ido muy bien. Sondamos a nuestros pacientes, el paciente con una buena analgesia del principio, incluso pues utilizamos, como digo, fibra lisa, analgesia, utilizamos derivados de cloruro mórfico, y en algunas ocasiones, puntualmente, en caso de que tenga más dolor, podemos recurrir al fentanilo. Decíamos, mala técnica. Mal consejero el que te sientas incómodo y el paciente se encuentre mal. Después, la minuciosidad, conocer bien lo que vas a hacer, la anatomía es importante, y conocer bien los elementos técnicos. La inmunización insuficiente, todo contaminado también con la mala técnica. Cuando tú, por prisa o porque lo crees así, crees que es conveniente acabar porque aquello ya se ha cerrado totalmente, pues si simplemente cerrado un vaso arterial, probablemente ese paciente va a tener recidiva. Y la circulación colateral juega un papel relevantísimo. La arteria rectal media y la arteria rectal inferior indudablemente juegan un papel importantísimo en la recidiva. Cerramos las superiores, puede rearmar todo el sistema del plexo arteriovenoso, se puede rearmar, como decíamos, por estas colaterales. Hacer un mal diagnóstico, hacer una mala indicación. El paciente no tiene una indicación bien de tratar esas hemorroides porque no es su diagnóstico, porque no tiene un diagnóstico hemorroidal y no es hemorroides la que aplica su técnica. Vamos un poquito antes. Bien, esto es lo que queríamos llamar la atención. Cuando estamos haciendo un diagnóstico correcto, estamos viendo que las hemorroidales superiores juegan un papel importantísimo. Pero deberíamos de saber al final qué papel están jugando en esta irrigación del canal rectal las arterias rectales medias, que son ramas de la arteria hipogástrica en ambas, y qué papel juegan las arterias rectales inferiores, también ramas más distales, generalmente de la obturatriz, ramas pequeñitas o grandes que pueden hacer que recibe
el sangrado que recibe la clínica en estos pacientes. Este sería el prototipo donde se resumen todas las causas o las posibles causas de recidiva en estos pacientes. Complicaciones puede haber. Y claro, estábamos muy contentos porque complicaciones serias todavía no habíamos tenido. Pero probablemente por salir, por romper nuestras normas, a veces te expones a que tengas complicaciones que indudablemente las paga el paciente. Esta paciente de hace unos 2 meses, 64 años, con hemorroides internas sangrantes, grado 3, desde abril del 21, es derivada desde cirugía a nuestra unidad. La historia es de 37 años de hemorroides externas e internas. Tiene diagnóstico de una fisura anal. El score de sangrado es de 2 más 3 más 2 es 5, es importante, es un score medio compatible con el grado 3 de que hemos dicho. El patrón vascular es el típico que estamos viendo, es lateral, un poco de irregularidad y de asimetría. La izquierda es un poquito más densa, más grande, irriga bien, pero aquí no vemos colaterales de la arteria rectal media y sin embargo en el lado izquierdo vemos una hemorroidal superior muy delgadita, pequeña, pero indudablemente que contribuye a incrementar el flujo y que regula esa vascularización, esa hemorroidal media. Bien, nosotros hicimos el tratamiento primero del lado izquierdo, tuvimos algún problemilla para llegar porque realmente la que irrigaba fundamentalmente era la media, la que daba caudal a este lado derecho era la media. Decidimos realizar una aproximación para bajar y llegar lo más distal posible. Nos encontrábamos con que en todo momento esta paciente hacía espasmo y no nos dejaba acercarnos. Cerramos la hemorroidal izquierda y cerramos la hemorroidal derecha, como estamos viendo. Y este es el resultado final. Seguro que alguien de ustedes ya se ha dado cuenta de que utilizamos vertiginosas que estamos viendo es nuestro error y no volveremos a cometer, espero que nunca más, fue mezclar elementos metálicos, microcoils, con onis. Utilizamos una pequeña cantidad de onis para certificar que cerrábamos lo más distalmente posible. Bueno, el efecto con respecto al sangrado fue bueno, en la paciente le dio su dolor, pero desde el día de la embolización y ya durante la embolización, la paciente tuvo un dolor importante. Por consiguiente, aquí es donde queremos abrir el capítulo de las alertas. Los esclerosantes, los líquidos embolígenos como el SPID o el ONIS pueden ser, salvo aquellas personas que demuestren lo contrario, en nuestra experiencia nefasta. Sobre todo porque no hemos podido controlar el dolor y porque la paciente en el control del mes, pues en la consulta se presentó fisura que tenía ya diagnosticada todavía mínima, pero que impedía, a pesar de todo el dolor, impedía hacer una buena exploración anal. Desde el principio, como decíamos, había presentado dolor prácticamente en la primera inyección del ONIS y había disminuido de una manera importante el sangrado, pero sin embargo ahí estaba la paciente. Esto es de hace pues casi un mes, más de un mes. Ahora estamos en el momento actual. La paciente ha vuelto a nuestra consulta con dolor. La exploración endoanal ecográfica no había visto nada. Estábamos un poco, el cirujano también estaba un poco pues contrariado porque pensábamos, muchas veces cuando los médicos no sabemos que tiene una paciente lo achacamos que son causas psicológicas. Y el perfil de estas pacientes algunas veces se parece incluso, yo diría, casi a las pacientes con síndrome de congestión pélvica. No es que sean inestables, no, tienen un perfil distinto. Probablemente el sufrimiento callado de muchos años es el que moldea ese perfil psicológico. Estas pacientes yo las he visto
alguna similitud con las pacientes de síndrome de congestión pélvica. Bueno, le propusimos hacer una resonancia magnética y la paciente, como estamos viendo, para nuestra sorpresa, esperábamos que no íbamos a ver nada. Pero, sin embargo, en T1 y en T2 vemos que efectivamente hay una imagen pararrectal que podría ser compatible. La difusión nos está demostrando que está ahí y la vemos que efectivamente tenemos la imagen que está en ese momento está ahí. La muestro otra vez para que la veamos. Está ahí marcada y la vemos directamente. Que no sea capaz de quitar esta letrita del doctor. Ahí se queda, pero la podemos subir arriba. Ahí está directamente esa imagen. Hemos interpretado como que podría ser un accesito o una colección de 1,7 centímetros y que podría justificar los parámetros analíticos que ya los habíamos realizado a lo largo de estos 2 meses y medio anteriores. No han variado, no hay desviación de izquierda, la paciente no ha tenido síntomas inflamatorios infecciosos, pero tiene un algia importante y creemos que podría estar. ¿Cuál va a ser la actitud terapéutica en esta paciente? Pues ahora de momento antibioterapia. Está con amoxicilina, más clavulánico y más flágil. Y vamos a esperar a ver si cede un poquito el dolor. Los analgésicos han hecho poco, pues vamos a intentar poner remedio a esto. Si no, tendría que ser o bien la cirugía o bien el drenaje percutáneo. No nos gustaría tener que recurrir al drenaje. Estamos considerando con los cirujanos cuál va a ser la opción para ella si fracasa, si no mejora con el tratamiento antibiótico. O sea, complicaciones difíciles, pero sí, categóricamente sí. Y sí cuando te sales de la norma y sí cuando utilizas probablemente lo que no está experimentado. Hacer ensayos en medicina en casa y con las judías o con los frijoles que dicen ustedes. Importante, los últimos truquitos para ello, pues sería recurrir a tener un plano angiográfico bueno, viene de mucha ayuda. Nosotros nos gusta hacer un angiograma con inyector, bajando los P6 muchísimo para no hacer daño, haciendo una infusión de TCCs a un ratio de 3,3 y que nos permita ver perfectamente no solamente en las arterias rectales superiores con todas sus ramas, sino si hay contribución o en qué manera contribuyen las arterias rectales medias y esperar un tiempecito un poco más, queremos largo, para ver efectivamente cómo contribuyen no solamente las arterias rectales medias, sino las inferiores. Y claro, con esta morfología vascular hay que tenerla muy en cuenta cuál es el resultado final, cómo han mejorado o cómo se han cerrado todas estas boquillas que de alguna manera contribuyen a la hipervascularización de esas hemorroides. Si cerramos las superiores, pero dejamos todo esto inferior y todo esto medio, probablemente los resultados no sean los esperados, no sean los. Seleccionar bien los pacientes, aquello de que estamos hablando de un tratamiento compasivo, que no tenemos evidencia de ello. Nosotros nuestros procedimientos los hacemos con carácter ambulatorio. El paciente no ingresa, está en nuestra sala 1 hora, 1 hora y media. Después del procedimiento, después se remite a su domicilio. Fundamentalmente que utilizamos son radial o braquial. Si no es posible el radial porque los estándares no cumplen, tamaño, flujo, etcétera, vamos a braquial. La embolización distal, importante. La analgesia, sedación, el disconfort hay que cubrirlo y, como digo, no solamente analgésicos, sino ese disconfort intestinal, para lo cual tendremos que utilizar no solamente no opiáceos, sino que tendremos que utilizar relajantes de fibra muscular lisa. El seguimiento a los pacientes es fundamental. Nosotros seguimos en todos los pacientes que realizamos en nuestro servicio. Son 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, y no nos gusta abandonar a nuestros pacientes cuando tenemos resultados satisfactorios, pero sobre todo cuando tenemos resultados insatisfactorios. El paciente de la complicación con ONIS
se ha sentido asistida en todo momento, porque estamos preocupados con ello, pero lleva un régimen de visita, un régimen de seguimiento que creemos adecuado. Son importantes las encuestas de calidad de vida. Estamos en un tratamiento que es paliativo, que es compasivo. La opinión de las pacientes o de los pacientes es muy importante. Estamos utilizando encuestas de calidad de vida que tengan life quality, que tengan validación de 12, el 24, hay otros muchos. Sería muy interesante con el objeto de conseguir pues la consabida o la necesaria evidencia clínica, registros multicéntricos, de una manera ordenada, multicéntricos en primer paso y después ir naturalmente al estudio en lo que se pueda, estudios randomizados. Los clinical trial goal tienen que dar anuncio de que lo que está haciendo, todavía anunciados tanto en el americano como en el europeo, como decíamos, el no va más, lo más importante de cara a conseguir evidencia clínica son los estudios randomizados. Recibir pacientes, el equipo de conocimiento médico, social, nosotros estamos en contacto con los coloproctólogos, no hablamos de equipo multidisciplinar, nosotros estamos en nuestros pacientes, lo que pasa sí que hay diálogo con los coloproctólogos, diálogo activo y ellos nos mandan los pacientes, en su día contamos cuál era nuestra oferta terapéutica, ellos han querido en nuestro tratamiento, tener un proyecto, como digo, por el momento es un tratamiento compasivo, es impresionante el desconocimiento que teníamos de la anatomía vascular de esta zona, sobre todo de esta zona, hay que entrar en las pequeñas ramitas, en las suplencias, en las colaterales, para ser más eficaz. Precaución para todo el mundo con la radioprotección. Estamos trabajando sobre los órganos sexuales. Hay pacientes relativamente jóvenes que requieren de que nos cuidemos de su irradiación. No solamente el paciente, sino el intervencionista también se tiene que cuidar. Procurar que el procedimiento sea ambulatorio. Competimos con lo que competimos. Tenemos que ser ágiles. Procedimiento no quiere decir que no seamos minuciosos. Tenemos que ser muy minuciosos, pero entiende todo el mundo lo que significa que competimos con terapias de bajo costo, de carácter ambulatorio, etcétera. El buen control del dolor y el disconfort es importante. Los pacientes tienen que contar a sus vecinos, ellos tienen que saber que no fue muy desagradable estar con nosotros. Seguimiento propio y responsabilizarse del paciente, indudable, es innegable que aquí hay una parte del éxito de estos programas. Intentar el estudio multicéntrico para poner una N grande, estamos en lo mismo. Creo que ahí estamos terminando. Sí que me gustaría compartir con todos ustedes cuáles son las diferencias entre los radiólogos y los rinocerontes, por lo menos los españoles. Ya saben, unos de ellos tienen la piel dura, somos bastante excitables, o sea, nos ponemos algunas veces no violentos, pero sí un poco agresivitos y pues tenemos bastante trabajo en cada asunto que nos ponemos. Nosotros, a los que nos comparamos, estos señores, los rinocerontes, suelen vivir en África, por tanto las diferencias son bastante sustanciales. Este es nuestro curso máster que ya llevamos más de 14 años realizando en Zaragoza. Ahora en septiembre abriremos la edición 15 con conocimientos teóricos, prácticas presenciales, profesorado de todo el mundo, 60 créditos ECTS. Esta es nuestra página web. Este es el anterior libro que ha salido hace como mes y medio. Es un compendio extenso de lo que es la radiología intervencionista. Hemos titulado Medio siglo innovando para la medicina. Está disponible en la página web de GIVME. Ahí la pueden adquirir. Yo creo que tiene pues como 700 páginas y se reconocen o se revisan todos los temas intervencionistas por el momento. Esta es nuestra joyita que acabamos de publicar.
hace 15 o 20 días, Manual Práctico de Radiología Intervencionista para enfermeros y residentes pequeños muy incipientes. Un libro con 250 páginas, más de 300 imágenes, ilustraciones y vídeos directos en los que cuentan cómo va el procedimiento, cómo se hace, etcétera, etcétera. Y nada más, muchas gracias. Para lo que ustedes deseen, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico y la página que ustedes pueden visitar. Muchas gracias, maestro. No sé si se... Bueno, Aulo. Gracias, maestro. Sí, Aulo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bendiciones, Adiós. maestro. Muchas gracias. Hasta luego.